palabra el Ministerio Público Fiscal. Señor presidente, queremos hacer una aclaración. A los fines precisamente que usted enunciara, de no reiterar lo que ya está escrito en el planteo, digamos, contestando el planteo de la defensa, las partes acusadoras particulares y el Ministerio Público Fiscal, nosotros, hemos acordado un sistema para evitar reiteraciones. Vamos a hacer uso de la palabra el doctor Ramírez Montrul y posteriormente yo, y después los colegas de la acusación privada van a agregar lo que, evitando las cuestiones de la reiteración. Muy bien. Por eso hago esta mención para la situación del tiempo que usted señalaba Muy bien, como necesario. Tiene la palabra entonces el doctor Ramírez Montrul. Muy bien, muchas gracias. En el escrito recursivo que ha realizado la defensa y que ha ampliado en esta audiencia, la defensa de Justo José Larraz contra la sentencia de casación de fecha 3 de marzo de 2019 se limita a impugnar, como hizo recién también, el rechazo de la prescripción de la acción penal. No se impugna, se consienten todo lo relativo a la cuestión fáctica y que se tuvo en cuenta en la sentencia y que fundó la existencia de los hechos y la responsabilidad de Justo y José Larraz respecto a los mismos. Pero sin perjuicio de ello, es necesario hacer un análisis sucinto de los fundamentos dados por la Cámara de Casación respecto de los hechos por la gravedad de los mismos, por la magnitud de las circunstancias que rodearon a estos hechos y por ende que tiene una grave afectación en los derechos de las víctimas que fundan y dan sustento, por lo tanto, la inaplicabilidad de la extinción de la acción penal que luego va a hacer llevar el señor Procurador. Es así que los hechos se acreditaron fundamentalmente por el testimonio de las víctimas, teniendo en cuenta la particularidad de estos delitos que siempre se realizan frente a la ausencia de terceras personas, y en base a eso se tuvo en cuenta criterios objetivos para valorar los mismos, que se fundaron fundamentalmente, así cita el fallo de casación y también en la sentencia condenatoria del Tribunal de Juicio, en pautas de valoración que consistieron en 3 criterios que identifican como ausencia de incredulidad subjetiva, verosimilitud de la declaración y persistencia en la acusación. Con esos criterios se analizó los dichos de la víctima y se concluye que ellas se expidieron con credibilidad y verosimilitud. No solo con estas declaraciones, sino que también estas declaraciones también fueron corroboradas por los informes de los peritos psicólogos y psiquiatras del Departamento Médico Forense, que también concluyen que los relatos son verosímiles, que las facultades mentales de la víctima no están afectadas, que no hay delirios ni estructuras psicóticas, que no había elementos para decir que estuvieran fabulando o con un discurso mendaz. También se tuvo acreditado, y en esto voy a profundizar, con la sustanciación de la investigación diocesana iniciada en el año 1995, que tuvo su inicio a raíz de la denuncia hecha por una de las víctimas ante las autoridades de la Iglesia y ante las autoridades fundamentalmente del seminario. Todas estas, justamente como ya me referí, situaciones de hecho, que así también entendió el Superior Tribunal de Justicia, que sostienen la inaplicabilidad de la extinción de la acción en aras de una grave violación de los derechos humanos y que estos no queden impunes. Así que el tribunal hace consideraciones complementarias a estos fallos anteriores del Superior Tribunal de Justicia en esta misma causa y que se pueden agrupar en 3 cuestiones fundamentales, situaciones que se valió Justo y José Larraz para cometer los mismos. Es así que se tuvo en cuenta la estructura organizativa y la educación que impartía el seminario, justamente situaciones facilitadoras para que Larraz pueda cometer su plan. La posición funcional que ocupaba Larraz en esta estructura, fundamentalmente... Doctor, el tema acá se ha circunscrito fundamentalmente a la existencia de la causal de extinción por la prescripción. Por lo tanto, le pediría que se ciñera a
a esos aspectos, porque me parece que los demás no están en discusión. Bien. Entonces voy a destacar que es uno de los agravios de la defensa, fundamentalmente el cuestionamiento, el pacto de silencio que considera el Tribunal de Casación y que, por lo tanto, que justamente el pacto de silencio entre el imputado, el condenado y las autoridades de la Iglesia del Seminario, que imposibilitan a las víctimas un acceso a la justicia y que, por lo tanto, impidió la debida tutela judicial efectiva. Este ha sido el argumento central y definitorio que tuvo en cuenta el Supremo Tribunal de Justicia para resolver la vigencia de la acción penal en este caso en particular. Y es así que en este marco las víctimas se vieron defraudados por la confianza y sus expectativas, luego de poner en conocimiento de los hechos, como dije, en lo que dio inicio al sumario de 6 años, el año 1995 ya denunciaron la existencia de estos hechos y que se vieron desprotegidos porque ante los abusos no se tomó ninguna medida que tuviera en cuenta el interés superior de los mismos. Estas situaciones, estas actitudes tomadas por la autoridad de la Iglesia hicieron que este juicio sumario se realizara en un ámbito que implicaba los decretos de la iniciación del sumario que se realicen en secreto y que con una investigación cautelosa y que una vez terminado esto se guarde en el archivo secreto de la curia. Toda esta fue la tendencia de esta investigación en el marco de que este mantenimiento del secreto ya hacía tanto la recepción de la denuncia de las víctimas como de los testigos siempre se hacía con este deber de guardar secreto, y este mantenimiento del secreto es sin duda un acto de ejercicio del poder por parte de quienes detentaban las jerarquías eclesiásticas. Teniendo en cuenta siempre que estamos hablando de víctimas que eran menores de edad y los cuales nunca se le dio intervención, puso en conocimiento a los padres o algún asesor legal para que tome intervención y conocimiento de lo hecho, y tampoco se respetó el verdadero interés o el interés de las víctimas, que era que justo José Larraz no sea más cura, cuestión que nunca se puso en conocimiento, como tampoco la confesión del mismo en el juicio y la sanción impuesta. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, señor presidente. Una pequeña aclaración sobre la intervención del Ministerio Fiscal dual, en el sentido de que la alocución, la esforzada defensa del colega, en realidad establece lo que en lógica se llama una falacia. Una falacia no en un sentido peyorativo del que se usa comúnmente esta palabra, sino en el sentido lógico argumental. Porque precisamente basa en desoír todo lo que los tribunales han venido diciendo a través de los años. Los tribunales de la provincia, la Corte Suprema y los tribunales de juicio. Y inclusive, como vamos a ver, con cita errónea de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la propia Corte Suprema de Justicia y de los propios tribunales de la provincia. Al mismo tiempo, si bien él centra la cuestión en una indebida cuestión de imprescriptibilidad, nunca nadie aquí durante todos estos años planteó la imprescriptibilidad, sino cosas totalmente distintas, que es la construcción de la grave violación de los derechos humanos por parte de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por supuesto esto solamente aparece en el ámbito de los países de la tradición continental europea, porque el ámbito de los países anglosajones no tiene prescripción. Esto nos da la pauta de la diversa, en la ponderación de reglas y de principios, la disminución que tiene una regla que tiene derecho interno como la de la prescripción frente a otros países que no la tienen. Por eso este cineasta Roman Polanski, que tuvo un caso de abuso de unas niñas en Estados Unidos cuando era director, las niñas eran muy jóvenes,
no puede pisar suelo estadounidense porque lo juzgan y lo condenan a penas altísimas. Esto solamente tiene que ver con nuestro ámbito continental. Por eso, fundamentalmente, las citas nuestras son citas de la Corte Interamericana y de los tribunales constitucionales como el Tribunal Europeo o el Tribunal Constitucional Alemán. Pero en los recursos, si bien pareciera que está planteando solamente la cuestión de la prescripción, mete subrepticiamente cuestiones fácticas, como cuestiones fácticas de que no hubo imposibilidad de investigar, que las víctimas tuvieron tratamiento por parte del Poder Judicial de la provincia. Esto ocurrió, por supuesto, pero porque la provincia de Entre Ríos es señera en no cristalizar esa situación aberrante en términos de moral y en términos de constitución, que es decirle a los niños que porque no fueron héroes, porque acá estamos hablando de niños, porque no fueron héroes en su momento y pese a todos los millones y millones de casos empíricamente demostrados por la ciencia psicoanalítica y psicológica sobre los niños, sobre que los niños no pueden hablar, no solamente los niños abusados sexualmente, no pueden hablar, no solamente porque se los impide la ley, se los impide la ley muchas veces, la ley que establece que los padres o los padrastros, los guardadores, abusadores, son quienes pueden remover el obstáculo legal. Esto ha sido defenestrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los fallos que cita, el fallo de casación que después vamos a ver. Entonces, meter subrepticiamente cuestiones fácticas cuando no se cuestiona la parte fáctica, porque el recurso solamente versa, como bien lo dijo el presidente, sobre la cuestión de la prescripción sí, prescripción no. Pero se meten subrepticiamente cuestiones fácticas, como la de que no hubo un pacto de silencio, como que la Iglesia no hizo nada, como que y la RAS estuvo permanentemente a disposición de la justicia desde que perpetró estos actos de abuso. Por eso era necesario que nosotros dijésemos que todo el aspecto de la plataforma fáctica, todo el aspecto de la situación de los deberes positivos de garante de la RAS, de la situación del impedimento y la obstaculización de la justicia, del acceso y de la tutela judicial efectiva en el caso de las víctimas para llegar a la justicia civil, no a la justicia canónica. Justicia canónica que precisamente a partir de estos hechos y de una condena por la Comisión de Derechos de los Niños de las Naciones Unidas de 2014, nosotros citamos expresamente, tradujimos del inglés esta condena de 2014 y es la que le permitió al Papa Francisco dar vuelta de 180 o 360 grados la política anterior. Ya había sido esbozado por el Papa Ratzinger, pero fue Francisco el que hoy cambió las leyes canónicas, declaró que estos crímenes son imprescriptibles y puso penas altísimas y no protegió nunca más a ninguno de los autores de hechos paidofílicos aberrantes como son estos. Entonces, decir que, aunque sea subrepticiamente, de que todo esto no está demostrado, cuando no se ha criticado por arbitrariedad los fallos de condena, porque acá venimos con fallos de condena, no venimos con fallos de investigación de la verdad, venimos con fallos de condena. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que nosotros decimos fundamentalmente. La provincia de Entre Ríos ya se expidió a través del Superior Tribunal de Justicia y a través de todos los fallos, porque cada vez, es decir, la cuestión se sitúa aparentemente en lo que señala la defensa, en los incidentes de prescripción que terminaron, como se sabe, con el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que en este sentido es nomofilaquia. En Entre Ríos, la nomofilaquia de situaciones semejantes a esta implica gravísima violación de los derechos humanos e impide, sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de alguna norma que además ha sido, precisamente por estos juicios, ha sido reformada, me voy a referir brevemente a eso después porque es doctrina entrerriana, doctrina pretoriana nuestra. En este caso, Entre Ríos ya ha dicho, no solamente en ese incidente, sino en cada una de las situaciones que tuvimos durante el juicio. En el procesamiento, en la apelación del procesamiento,
en la apelación del pedido de elevación a juicio, en la apelación de la oposición a la elevación a juicio y en el juicio de condena y en la casación, en todos estos casos la defensa planteó la prescripción. O sea, que no se trata de aquello que quedó en el incidente que terminó en la Corte. Entonces, lo primero que yo tengo que señalar es que esto es resuelto, ya está resuelto en Entre Ríos. En Entre Ríos, las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en un contexto institucional de deber de garante institucional por confianza especial, como le dice Jacobs, o de fomento, como le dice Pavlik, es decir, el ámbito de la investigación diocesana que obstaculizó la llegada, porque esa era la política vaticana de antes, no la de ahora. La de ahora permitió la investigación, posibilitó que estos hechos se investigaran, porque hay tolerancia cero hoy con Francisco de estos hechos que, desgraciadamente, hay miles y miles, como le dijo el Comité de la ONU en 2014, que no se han investigado y que se están investigando y que se los condena pese al paso del tiempo. Esta situación es una situación que ya está definida en Entre Ríos por el máximo tribunal y por todos los tribunales que han condenado. Ninguno dijo está prescripta la acción. Los tribunales condenaron, la casación hubo un doble conforme sobre los hechos, como vimos, y esto terminó en la confirmación de la condena. Es decir, en ese sentido sería altamente escandaloso que en esta instancia se diera vuelta ese criterio que Entre Ríos ya tiene a través de sus máximas autoridades de que estos hechos significan, de acuerdo a la doctrina del convencionalismo moderno y de acuerdo a las doctrinas de Atienza, de Dworkin, de todos los autores y de la vieja fórmula de Radbruch, de que el derecho extremadamente injusto no es derecho, esto no se puede oponer a la prescripción. Y esto dio lugar a la modificación en 2015 de la que llamamos Ley Cunhat, porque precisamente la legisladora es una legisladora entrerriana y basada en todos estos hechos y otros más que han dado lugar a esto, a estas situaciones, donde precisamente la ley se llama Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas. Por esto que dije, los niños víctimas no pueden hablar. Y es precisamente decir que la prescripción comienza no solamente con la mayoría de edad, sino cuando la víctima está en condiciones de ratificar lo que le ocurrió en la infancia. Entonces, contrariamente a lo que dice la defensa, y me quiero precisar lo que quiero decir con falacia en el viejo sentido aristotélico de la crítica a los sofistas, cuando dice un pensamiento, un razonamiento que parece bueno, pero es falso, porque se basa en premisas falsas. Y esto es lo que quiero demostrar brevemente aquí. Para decir que el Superior Tribunal de Justicia tiene doctrinas contradictorias, la defensa cita precedentes que son absolutamente inaplicables al caso. Cita Méndez Fautino, del 13 del 3 del 08. Acá se declaró la prescripción, pero es un caso de estafa, por un documento ejecutado donde la parte que denunciaba en lo penal venía a decir que cada vez que le embargaban mes a mes con un documento adulterado, esto era como una especie de delito permanente. Con buen criterio, el Superior Tribunal le dijo, no, esto no es así, la estafa es un delito instantáneo, más allá de que tenga efectos en el tiempo. Entonces, aquí no podemos decir que no esté prescripto el hecho. Un hecho común, pero además un hecho leve, patrimonial. En la casa de Giagnorio, que cita también la defensa, es un caso de resistencia a la autoridad y precisamente hubo rechazo de la prescripción y el Superior Tribunal ratificó este rechazo de la prescripción que planteaba la defensa porque había un hecho de requerimiento de elevación a juicio. Pero el que presenta más interés, porque tiene que ver con esto, con la interpretación de la ley, con lo que nosotros tenemos hoy como dato central de la filosofía del derecho, que es el derecho legítimo, es lo que marca, y el derecho legítimo tiene que ver con las convenciones y la Constitución, y la interpretación de los derechos constitucionales y los principios hacen los tribunales internacionales, que es obligatoria para los estados que han cedido en este sentido su soberanía. Que es el caso Esmaldone. El caso Esmaldone que cita la defensa, a contrario de lo que la defensa cita,
Es un caso que lamentablemente por una mala lectura del fallo Kimmel por la legislación argentina, hoy hemos perdido la posibilidad de la acción penal todos los funcionarios. A nosotros nos pueden agraviar, nos pueden injuriar, nos pueden calumniar y nosotros no tenemos acción penal, nos queda solamente la acción civil. Porque en la reforma del artículo 109 y 110 se estableció un criterio de atipicidad. Basta que un periodista o cualquier persona, por la libertad de expresión, diga que esto tiene interés público para él, para que se rechacen las calumnias. En este caso, el caso de Smaldone, eran colegas, estos colegas inescrupulosos, que ante una sentencia contraria en sede civil denunciaban por prevaricato al juez que había dictado esa condena civil o que había rechazado la demanda civil. Entonces, cuando estos colegas, estos magistrados, le hacen un juicio por calumnias, logran una condena condicional a 2 años por el artículo 109 o por calumnias, viene la defensa, entonces era la casación, estamos hablando del año 2007, y entonces dicen que había transcurrido el plazo de prescripción porque desde el momento de la denuncia de prevaricato había pasado el tiempo. Hay un voto minoritario, lo recuerdo, esto que uno recuerda con las anécdotas, ya uno se pone viejo y empieza a tener anécdotas. El vocal que da el voto minoritario anduvo preguntando por los colegas que nos hemos dedicado toda la vida al derecho penal. Nosotros le dijimos que eso no estaba prescripto. Bueno, no obstante eso, él hace toda una elucubración de que se estarían creando, un poco lo que señala la defensa, se estarían creando extra legem cláusulas de prejudicialidad o condiciones previas al ejercicio de la acción penal. La mayoría, el doctor Carubia y el doctor Chiara Díaz, le dicen, no, de ninguna manera. Esto es interpretación de la ley. Para saber que una denuncia es calumniosa, tenemos que previamente el tribunal que la tenga desechar esa denuncia por falsa. Si no, ¿cómo vamos a ir contra el perjuro o el falsario? Lo mismo pasa en el delito de falso testimonio. ¿Cómo sabemos? Esto lo vimos en las causas, aquellas causas famosas de Yudgar y Zapata sobre falsedades policiales. ¿Cómo sabemos de una falsedad policial en el marco de un proceso? Cuando ese proceso dice que lo que dijeron los funcionarios policiales no se ajustaba a la verdad. Entonces ahí recién empieza la posibilidad de que nosotros llevemos a juicio a un falsario. Esto es interpretación de la ley. Y esto es lo que ocurrió aquí. Aquí lo que se hace es precisamente el ejercicio de ponderación en términos de Alexis. Ya no es necesario recurrir a la fórmula de Radbruch. Recuerdo, nada más que para evitar citas que alonguen mi exposición. La famosa fórmula de Radbruch ha sido traída hace poco tiempo en Alemania por el Tribunal Constitucional, el Bundesverfassungsgerichtshof, en los casos de los llamados Mauerschützen, los tiradores del muro de la República Democrática Alemana, que tiraban con ametralladora a quienes intentaban cruzar de la República Democrática a la República Federal Alemana. Y que eran considerados causas de justificación, pese a que el texto del Código Penal alemán no lo decía así. Entonces el Tribunal Constitucional, ante la objeción de la defensa que estaba aplicando retroactivamente la jurisprudencia de Alemania Federal, dice, esto lo insoportable, dice Alexis, lo insoportable, una contradicción insoportable de la ley con la justicia, no puede ser derecho. Y por eso los condenaron a todas estas personas. Rodolfo Vigo, nuestro colega de la Universidad del Litoral, emérito, en un texto de hace unos años trajo precisamente todos los trabajos de Radbruch y los trabajos de Alexis sobre esta cuestión. Ya no es necesario porque el paradigma legal transformó en el paradigma convencional y constitucional. Hoy no solamente tenemos que investigar si algo es legal, tenemos que investigar si algo es a la vez legítimo. Y la legitimidad en una república se ve con las convenciones internacionales. En muchas oportunidades hemos dicho que la vieja disputa ius naturalismo, ius positivismo ha quedado fuera de lugar.
Por eso la cita del voto del doctor Canepa es una cita de Ferrajoli, que es un positivista constitucional. Y nosotros podemos agregarles las de Aliexi, la de Atienza, de todos los autores que trabajan sobre Dworkin. Entonces, solo lo legal es legítimo si se adapta a lo que dicen las convenciones internacionales. ¿Qué es lo que dicen las convenciones internacionales? Los viejos principios morales que daban fundamento al derecho natural. O sea que hoy todo esto es ley vigente. No hacemos extra legem, hacemos convención y constitución, que es ley vigente. Y esta es la doctrina que está en el voto de la doctora Misawaki y del doctor Chiara, y que también estaba fundamentalmente en la actual Cámara de Casación respecto de los menores. Los niños no pueden hablar. Entonces, esta contradicción moral insalvable que dice que precisamente para superar este trauma de los abusos paidofílicos, los niños deben tratarse psicológicamente y muchas veces, como pasan en estos casos, esos traumas no desaparecen, esos daños psicológicos no desaparecen, esto está en la sentencia y es cosa juzgada. Esto sería terrible, sería casi una broma trágica que se le dijera a estos niños, pese a los millones y millones de casos empíricos, la doctora Misawaki cita los trabajos de Ronald Summit y muchos más en este sentido, decirle a los niños, no, ustedes no fueron héroes, y entonces el tiempo pasó y no se les puede investigar. Precisamente por esto que yo señalaba al principio. Legalmente estaba imposibilitado. Pero esto no solamente pasa con los niños, pasaba con las mujeres. En el ámbito del delito de violación, nosotros habíamos cambiado la doctrina, había cambiado el sentido del delito de violación. No era un delito contra el consentimiento, era un delito contra la resistencia heroica de la víctima. Y si la víctima no aparecía destrozada, no pasaba de la mesa de entradas. Este caso, si no fuera por los votos de la Cámara Segunda del Superior Tribunal de Justicia, este caso no hubiera superado el umbral de una mesa de entradas de un juzgado. Entonces, lo que señalo aquí y que señala el juez Canepa con total exhaustividad es que esto no se puede discutir. Lo que Entre Ríos dijo es que los niños en esta situación institucional de victimización y de revictimización, los niños tienen derecho al juicio, a la sanción y a la condena. Y no se pueden oponer reglas de derecho interno. Pero solamente para finalizar, porque no quiero alongar lo que ya está en la sentencia. La sentencia del doctor Canepa es una de estas sentencias que uno estaría tentado, como los viejos, mis padres o mis abuelos, cuando decían, por los fundamentos se confirma. Lo que es interesante de este fallo del doctor Canepa es que cita precedentes posteriores a lo que nosotros estamos viendo, y que es el caso BRP, VPC y otros, porque todos conocemos los fallos antiguos, ya anteriores de la Corte Interamericana. Este es un caso especial que el doctor Canepa lo cita especialmente, el caso contra Nicaragua. Como son niños, aparece siempre la sigla, del año 2018, es sumamente reciente. Y establece que precisamente se daba el caso de la violación de una niña, y de sus hermanitas también, en una situación de intrafamiliar, el padre. Unos abusos muy graves contra las niñas, y lo que es importante para tener en cuenta, no solamente la Corte Interamericana dice que esto es una gravísima violación de los derechos humanos y que no hay ninguna de estas reglas internas que se pueda oponer sin necesidad. Nunca la Corte ha dicho que es necesario declarar la inconstitucionalidad de la regla de derecho interno, porque cede frente al principio. Sino que lo interesante es que este hombre, el padre, que tenía mucha vinculación, fue absuelto por un tribunal de jurados. Tribunal de jurados que, en el marco de este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se demuestra con mucha probabilidad que fue
el fallo absolutorio del jurado fue por cohecho, es decir, un jurado manchado, como se dice en la jerga de los juradistas. Y más aún, el Estado de Nicaragua, cuando contesta la demanda, dice que como hay una tradición de falta de respeto de esto que llamamos nosotros a los niños delitos de sometimiento, porque los niños pueden existir en tanto y en cuanto no se opongan, no quieran ser persona, tienen que ser objeto de la paidofilia, objeto de los malos golpes, de los malos tratos, etc. Entonces, Nicaragua, teniendo en cuenta la cultura de falta de respeto y de tolerancia a los abusos de los niños, sacó los abusos sexuales de niños del ámbito de los jurados y los llevó a un ámbito de juicio técnico. Lo que nos lleva a esta conclusión que yo siempre señalo, de que jurados o juicios técnicos no es una cuestión deontológica, es una cuestión de estrategias. Entonces, acá, pese a una absolución, la Corte Interamericana dice, no, esto se debe investigar y el Estado violó todas las garantías de las niñas, porque las niñas fueron revisadas por los médicos. No, es decir, nada que ver con los protocolos que nosotros tenemos, es escalofriante leer el fallo. Entonces, esto es importante porque este caso es un caso muy reciente, es un caso parecido y no implica esta especie de cristalización que intenta, esforzadamente por supuesto, la defensa, de decir que solamente aquellos casos que son del Estatuto de Roma. Si nos dejamos en el Estatuto de Roma, ni siquiera las causas de Videla podrían haber sido declaradas imprescriptibles, o por lo menos no haber opuesto a la excepción de prescripción. Y quiero yo finalizar, más allá que con lo que señalaba al principio. Esta situación ha sido resuelta por la Corte. Con picardía, digamos, la defensa cita al precedente Funes. El precedente Funes es un precedente que no tiene nada que ver con el nuestro, como otros precedentes de la Corte Interamericana, donde hay un caso de mala praxis médica, que la Corte Interamericana ha dicho no cualquier cosa que llegue es para correr la regla de derecho interno. En este caso Funes es un caso horrible también, por supuesto, donde dos policías atropellan, yendo con un auto policial, atropellan a un chiquito y estas cosas que ocurren frecuentemente intentan ocultar. Es decir, se sabe que el autoencubrimiento no es punible. Intentan ocultar lo que pasó. Entonces, en el fallo Funes dice, bueno, estos no son los casos de gravísimas violaciones de derechos humanos, pero esto no tiene nada que ver, porque además Funes es anterior. En Ilarraz está el dictamen del Procurador General, y en el dictamen del Procurador General precisamente cita Funes. Y si cita Funes quiere decir que no estamos ante una situación como la de Funes. Pero lo que es más importante, que está en el fallo de Canepa, es que cuando la Corte dice que no es sentencia definitiva, esto lo dice la Corte el 7/6/18. Ya en ese momento había condena. O sea que no había ninguna posibilidad de que estuviésemos ante un pronunciamiento prematuro, porque los hechos ya estaban cristalizados y había habido condena. O sea que la Corte pudo tranquilamente decir allí, ¿hay prescripción o no hay prescripción? Lo que dijo implícitamente es que no hay prescripción, porque la prescripción, como se dijo aquí, es de orden público. Si bien hace al ámbito procesal, no hace al ámbito de la regla, de la norma de conducta. La violación de niños siempre estuvo como delito gravísimo en nuestro derecho penal desde origen. La prescripción hace solamente a la norma de sanción, o sea que la legitimidad no tiene nada que ver con la infracción penal, tiene que ver con el transcurso del tiempo. Y el transcurso del tiempo obviamente tiene que ver con los plazos razonables y tiene que ver con la tutela efectiva a las víctimas. Por eso el Tribunal Constitucional de Alemania, cuando se enfrentó con los problemas de la represión de los asesinos del Holocausto, de los nazis, ¿qué hizo? En ese momento no estaba la elaboración de las convenciones internacionales. Alargó el plazo de prescripción y cuando los defensores vinieron a plantear, le dijo, señores, es una cuestión procesal, rige para el futuro y rige también para los casos en trámite. O sea que no hay ninguna afectación
a la constitucionalidad. Perdón. Entonces, la Corte Vamos resolver. concretando, doctor. Estoy terminando, doctor. Si me permite 2 segundos, termino. En realidad, lo que nosotros estamos diciendo que ha dicho los tribunales de Entre Ríos es lo mismo que dijo hace muchísimos años, muchísimo tiempo, Jesucristo. En San Mateo, en San Marcos y en San Lucas, Jesucristo en el Evangelio dice: el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. A diferencia de otros delitos, para los niños la historia se repite día a día. Y la historia no se repite como farsa, como dijo Marx en el 18 Brumario, se repite como tragedia, siempre como tragedia, nunca como farsa, y continúa repitiéndose todos los días hasta que se termine haciendo justicia como que lo que nosotros pedimos. Nada más. Muy bien, muchas gracias, doctor. Con la palabra la querella.